Bien, alumnos, en primer lugar un saludo. Esta semana estamos empezando otra etapa. La semana pasada hemos trabajado solamente con un tema por semana. En esta vez vamos a trabajar con 2 temas. Pero al final de cada tema ustedes desarrollan un cuestionario. Pero el cuestionario que van a desarrollar ahora va a ser de menos preguntas. No van a desarrollar todo, no, una parte pequeña nada más. Después que yo explique. El tema que me corresponde hoy día es el Perú y América con dictaduras y democracias. En el Perú, en América se dieron cambios sociales grandes que al mismo tiempo se dieron en el Perú. Por ejemplo, los cambios que se dieron son, primero, vamos a ver los antecedentes de esos cambios, por ejemplo, en el Perú, entre 1940 y 1970. Por ejemplo, en América Latina, antes de este periodo de 1940, los gobiernos, los estados de América Latina en conjunto, incluido el Perú, tenían una economía agrícola, una economía de exportación de materias primas. Pero con la crisis de 1929, ese modelo agroexportador cae, porque las empresas que antes nos compraban, muchos de ellos se cierran en Estados Unidos por la crisis mundial que se dio en 1929. Repetimos, ustedes saben que en 1929 se produjo una crisis a nivel mundial, fundamentalmente en Estados donde miles de empresas cerraron. Y eso repercutió en nuestra economía porque los productos que nosotros exportábamos, los productos agrícolas, cayeron. Entonces hay un problema. Entonces, ¿qué hacen los países de América Latina, entre ellos el Perú, frente a esa caída de los productos, de precios de los productos agroindustriales? Se aplica una política de industrialización. Y la industrialización, la industria se crea fundamentalmente en las ciudades. Industrias en el campo no se daba, al menos ese tiempo. Ahora se dan algunas industrias, pero estamos hablando en este periodo, hace 50 años, la industria solamente se hacía en la ciudad. ¿Y qué pasa? Como la industria, la fuente de trabajo estaba en las fábricas y solamente existían fábricas en la costa, en las ciudades importantes, Trujillo, pero fundamentalmente en Lima. Ahí se concentran las fábricas. Entonces la gente empieza a emigrar de la sierra hacia la costa. Repetimos, a Trujillo también, a Chiclayo también, pero fundamentalmente a Lima. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades de la costa? Empiezan a crecer, empiezan a surgir las barriadas. La ciudad crece pero en forma desordenada. No hay un lineamiento, no hay una planificación. Entonces crece la ciudad en forma desordenada. Y Lima es Lima justamente es producto de ese crecimiento desordenado. En Lima, por ejemplo, para viajar de un lugar a otro, si uno tiene un carro, demora mucho tiempo. Del cono norte al cono sur, 2 horas. Y en las grandes ciudades de otros países, donde las ciudades han crecido ordenadamente, no tienen ese problema.
Muy bien. Entonces, es así como los países como el Perú crecen. Las ciudades crecen, pero de una forma desordenada debido a la migración hacia la ciudad, porque los ciudadanos venían a la costa buscando mejores condiciones de vida. Eso precisamente vamos a ver. ¿Cómo es eso? En el censo de 1940, en la época del presidente Benavides, Óscar R. Benavides, se realiza un censo. ¿Y qué resultado da? Que el 2% de tasa de crecimiento anual, una alta tasa de crecimiento de la población. Por eso es que en 30 años en el Perú la población se duplicó en 30 años, no en 100. Quiere decir una alta tasa de crecimiento. No de producción, sino de población. Más de la mitad de la población se dedicó al campo. Es decir, de toda esta gente, la población se dedicaba a la agricultura en la sierra y la selva. Inclusive aquí en la costa. Antes de 1940. Y después de eso, con la industrialización, las ciudades crecen, aparecen las urbanizaciones. 38% de la población vivía en Lima. ¿Qué otro resultado da esa emigración de la sierra hacia la costa? Crecimiento del mestizaje en Lima. 52% era blanca y mestiza, y el 48% era indígena. Así estaba dividida la población. Estos de raza blanca, mestiza, indígena, eran aspectos que antes se tomaban en cuenta en los censos, ahora no. Ahora ya hay otras formas de dividir a la población socialmente, ya no en blancos, mestizos, eso ya desapareció ahora. Las migraciones a Lima, la venida de los pueblos de la sierra y de la costa a Lima, fundamentalmente de la sierra a Lima. ¿Quién venía? La gente pobre del campo. La sierra los ciudadanos de la sierra que tenían sus negocios, no, ellos no venían. Venían la gente del campo, que vivía en la pobreza, que no podía vender sus productos, que no tenían hospitales, que no tenían escuelas. Esa gente se viene, no la gente que tenía cierta comodidad, no, la gente pobre. ¿Por qué? Por la crisis, como repetimos, del campo. Aquí en el Perú se compraba productos importados, ¿no? Faltaban mercados. Malas cosechas. En el campo venían los campesinos, venía una plaga para la papa, no sabían cómo curar, se perdía todas las plantaciones de papa. Entonces hay una crisis por todos los lados. Y en la costa se da algo opuesto. En la costa se moderniza la agricultura, ¿no? Claro. Entonces, y además, en la costa se va creando la agroindustria. La agroindustria, como por ejemplo, siempre el azúcar, se comienza a sembrar, a vender el algodón, ¿no? Entonces, eso hace de que la gente, inclusive campesina, venga a trabajar en la costa.
Además, la costa se industrializa, en especial Lima. Y también un aspecto mental, los modelos de vida urbana contagian. Los modelos de vida de la ciudad, la gente del campo también quiere imitar. Entonces, eso llama la atención al poblador del campo para venirse a la ciudad. Es otro factor que a veces no se tiene en cuenta, pero es importante. Hoy día más. Hoy día con la globalización, con la ampliación de los medios de comunicación, con la propaganda, esto crece. Entonces, ya desde ese momento, ya los modos de vida de la costa atraen a los de la sierra. Miren ustedes, entonces hay una serie de factores que hacen de que la gente de la sierra se venga a la costa. Bien, muchachos, entonces, esto es en cuanto al tema, lo que les explico, y que, como hemos estado en las clases anteriores, les dejo ahí un cuestionario, pero un cuestionario más pequeño, con pocas preguntas, ya no con todo, ahí el texto va indicado. Le digo de que vamos a ordenar la revisión de estos trabajos. Solamente voy a recibir los trabajos los domingos de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 me hacen llegar y yo ahí voy a leer, no cualquier hora, ni cualquier día. Si no me hacen llegar, en ese día tendrán que esperar la otra semana, pero la calificación no va a ser igual. Yo tampoco no voy a poder, si me acumulan trabajos, no voy a poder yo calificar. Por eso es que yo le digo de que el día domingo, desde las 2 hasta las 4, me escriben y ahí voy a revisar, muchachos. Eso sí, procuren cumplir porque si no va a ir pasando esto, ya no va a ser igual. ¿Entendido, muchachos? Quedamos así, entonces. Ya mañana también le voy a editar otro tema. De esos 2 temas me va a presentar el domingo, como le repito. Ya, muchachos. Entonces, hasta mañana.